Qué bueno. Shabbat Shalom a todos. Estamos acá nuevamente para una transmisión de Torah, agradecidos con Akadosh Baruj Hu, que nos da esta nueva oportunidad de accesar al sagrado Shabbat. Déjenme decirles que al cierre o al cerrar el sexto día de la semana, es decir, el día viernes, sus horas luz, como ahora, siempre ocurre una transición espiritual en todos los mundos. Y eso ocurre todos los viernes al cierre de las horas luz del día sexto de la semana. Ocurre una transición espiritual en todos los mundos, una transformación, un cambio, una metamorfosis, es una transición de todo lo natural a lo sagrado, místico y espiritual. Y no es para menos, es que es el ingreso de la Malká, el ingreso de la reina Shabbat. Por lo tanto, a partir de ese cambio, de lo natural a lo sagrado, a partir de allí nuestro mundo se llena de Kedushá. A partir de este momento nuestro mundo se llena de luz divina, de radiación celestial, de Shalom y de energías sagradas. Y por supuesto del favor del Eterno, bendito sea Él. Y todo este momento bello, hermoso, sagrado, espiritual dura 24 horas. Pues a la caída de la noche del día sábado, después de la ceremonia de la Havdalah, todo vuelve a lo natural. Todo retorna a lo profano, a lo terrenal o a lo mundano. No obstante, para quienes santifican el Shabbat, la energía, la Kedushá y la luz divinas recibidas en este día sagrado les acompañan para bien, para bendición y para el favor de lo alto para toda la semana. ¡Qué bueno! Baruch Hashem, que santifica a Israel con la mitzvah del séptimo día, con el mandamiento del Shabbat y con este momento tan especial que solo podemos vivirlo, experimentarlo y disfrutarlo cada 7 días. De hecho, ahora mismo estamos ya con esta influencia celestial energética. Así que Baruch Hashem, que es un momento muy especial al cual todos estamos ingresando ya. Así que deseamos para todos Shabbat Shalom en este día 16 de diciembre del año 2022 y día 23 del mes de Kislev del año 5783 de la creación del mundo. Shabbat Shalom para ustedes, para cada Mishpahá, para todos nuestros Haverim y por supuesto para todos los Bene Israel. Asimismo, hoy es el turno de la Parashá número 9. El turno de la Parashá Vayeshev, que significa y se asentó, o residió, y moró, y habitó, o y se estableció. Esto con relación a Jacob Avinu, a Jacob nuestro padre, quien a su regreso del exilio de Harán, el país de Labán, una vez volvió a la tierra prometida, a la tierra de su nacimiento, finalmente
se estableció dentro de Eretz Canaán, la tierra prometida. Ahora, a esta altura de nuestra parashá, tomemos nota que Rachel, la matriarca, Rachel ya murió. Dina también salió ya para Mitzrayim y por cierto salió embarazada. Salió el exilio a Mitzrayim, salió embarazada. Pues de ese secuestro y violación que hizo Shechem de ella, Dina quedó embarazada y así migró hacia Mitzrayim, a Egipto. También tomemos nota que los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas ya crecieron. Yosef es el penúltimo y ya tiene 17 años de edad. Benjamín es el último, es el niño a quien le tocó que vivir sin el calor de Rachel, su madre. Nuestras enseñanzas internas u orales nos dicen que quien crió a Benjamín en ausencia de Rachel, su madre, quien lo crió fue Bilhá. Ahora, sobre el nombre de nuestra parashá, Vayeshev, que significa y se asentó, los sabios descifran que Jacob el Tzadik, Jacob Avinu, que representa la Torá, la columna central en el árbol de la vida, los sabios hacen ver que a esta altura del tiempo como que Jacob se propuso relajarse, vivir el resto de su vida como un jubilado espiritual. No apartado del todo, por supuesto, del servicio del Creador del mundo, pero sí, de acuerdo a los sabios, Jacob como que pretendió vivir el resto de su vida, lo reitero, como un jubilado espiritual, cosa que el Eterno no apoya, no está de acuerdo que eso suceda con los tzadikim y con ningún Bene Israel. De manera que para sacarlo de ese estado de reposo, de relajación y de acomodamiento, es que a Jacob le vino la gran sacudida acerca del caso de Yosef. Para moverlo, para despertarlo, si podemos decirlo de esa manera, es que le vino el caso de Yosef. Nos dicen los sabios, Jacob deseaba continuar con la obra de Abraham e Isaac. Es decir, enseñar a la gente la verdad y ponerlos bajo la protección de la Shejina. Por lo tanto, Jacob se estableció en Hebrón, donde abrigaba la esperanza de ser exitoso en influenciar a la gente para servir a Hashem. La intención de Jacob era la de disfrutar los años que le quedaban en Shalom, relajado, tranquilo. Pero Hashem no ve bien que un tzadik conduzca una vida tranquila. Hashem, dicen los sabios, le dice al tzadik, ¿no estás satisfecho con la recompensa que te espera en el mundo por venir? ¿Que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también? Por ello, Hashem envió a Jacob la desgracia que aconteció con Yosef, para sacarlo de ese estado de acomodamiento espiritual. De esto ahora en la fe hebrea,
tenemos la exhortación que nadie, absolutamente nadie, debe acomodarse espiritualmente en ningún momento de la vida, ni en la juventud, ni en la vejez. De acá y de otras escrituras, por supuesto, es de donde se nos enseña ahora. Reitero que nadie piense acomodarse espiritualmente, ni siquiera en su vejez. Que nadie tenga aquella excusa de decir en un momento dado de la vida, bueno, yo ya serví por un buen tiempo al Eterno. Es tiempo que otros lo hagan. Eso nadie debe decirlo. Como también argumentar, no, si es que yo ya llevo muchos ciclos de Torah, ya estudié por muchos años, 10, 20, 30, 40 ciclos de Torah. Y eso me da el derecho, entre comillas, si alguien lo dijera, de ya relajarme espiritualmente un poco. Eso no es aprobado por el Eterno. O que alguien diga, sí, pero adicionalmente a que yo estudié tantos ciclos de Torah ya, por mi propia cuenta, yo también he sido un estudiante asiduo de la sagrada Torah bendita del Eterno. Eso no le da a nadie el derecho ni la excusa para relajarse espiritualmente, para bajar la guardia, como decimos, para acomodarse espiritualmente. De acá que los jóvenes no pueden decir, hoy por hoy yo la voy a tomar con calma y voy a ocuparme de Torah cuando ya esté viejo. Eso no se puede decir. O que los viejos, con todo respeto, digan, no, pero es que ya, que lo hagan ahora los jóvenes. Ya mi tiempo pasó, que lo hagan ahora los jóvenes. Eso es propio del Yetzer Hará. Es algo que Akadosh Baruj Hu no aprueba. De hecho, los sabios, en lo que son los Pirkei Avot, nos dicen, el estudio de la Torah hemos de empezarlo desde la niñez y seguir practicándolo sin cesar hasta nuestro último soplo de vida. Son las palabras de los sabios. El estudio de la Torah hemos de empezarlo desde la niñez, desde que ya el niño puede entender, ir tomando un poco de conciencia. A partir de ahí se debe de aprovechar el potencial del bebé, del niño, de la niña. Y sigue diciendo, y seguir practicándolo, o sea, el estudio de la Torah, sin cesar hasta nuestro último soplo de vida. Por lo tanto, no hay jubilación en nuestro estudio de Torah, para nadie. Y si alguien dice, sí, pero recuerden que los Leviim se retiraban del servicio del Mishkan o del templo a los 50. Se retiraban, pero de las ocupaciones, de los trabajos, de las labores pesadas. O si era del canto, igual, se retiraban a los 50, pero para ocuparse en otras áreas, siempre dentro de la boda al Eterno, en el Mishkan o en el templo. No es que a los 50 años de edad se iban para sus casas. No, eran relevados de actividades pesadas o del canto por el cambio de la voz con la vejez.
pero se dedicaban, eran ocupados, servían en otras áreas propias de ellos hasta el último día del soplo de sus vidas. Es por eso que en lo que son las recomendaciones de los sabios, se nos dice que nadie se considera satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y madurez. Estas son las máximas de los sabios. Que nadie se considere satisfecho de haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y su madurez, ni piense descansar a la vejez, viendo brotar la semilla de antaño que antaño plantara. Y se nos dice, no tienes derecho a pararte nunca. Pues está escrito, por la mañana de la vida siembra tu simiente, y por la tarde no dejes que descanse tu mano. De hecho, en cuanto a los salmos, el salmo que fue escrito por Adam Harishon y que lo entonó al Eterno en el primer Shabbat de la creación del mundo, que es el salmo número 92, en ese salmo, casi al final dice, se nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán. ¿Escuchó? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Eterno mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No se puede desaprovechar el potencial que han acumulado aquellos hombres que desde la niñez, juventud, han acaparado o han desarrollado durante toda una vida. No se puede desaprovechar. Y por eso es que se nos dice, y lo reitero, que nadie se considere satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas desde su juventud y madurez, ni piense descansar a la vejez. Y hay un ejemplo bien interesante. Es el caso de Rabbi Akiva. Dicen las máximas del Pirkei Avot, sin duda fue Rabbi Akiva quien tuvo más alumnos a su alrededor. La gran luminaria de Torah, Rabbi Akiva. Sin duda, dice, Rabbi Akiva fue quien tuvo más alumnos a su alrededor, 24,000. Disfrutaron de la enseñanza de este gran maestro. Wow. 24,000 talmidim, a quienes les dedicó la mayor parte de su larga vida. Desgraciadamente, cuando ya era anciano, Rabbi Akiva vio marchitarse aquella floreciente juventud, ya que la mayoría de sus talmidim perecieron a causa de una enfermedad maligna, tal como lo sabemos. Los 24,000 estudiantes de Rabbi Akiva murieron de una plaga. Pareció, dice entonces, que su agotadora obra, la de Rabbi Akiva, resultaba inútil. Sin embargo, el maestro no se desanimó. No es que dijo, bueno, sí, yo estoy viejo, estoy anciano, ya tuve una gran cantidad de talmidim y de todas maneras
Fue un trabajo en vano e inútil. Los 24 murieron por parte de un decreto divino. Y eso a cualquiera le podría decir, bueno, ¿y para qué vas a seguir? ¿Para qué vas a continuar? Ya hiciste lo que pudiste en tu vida. Pero, dice, el maestro Rabbi Akiva no se desanimó. Y a pesar de su muy avanzada edad, volvió a rodearse de alumnos. Continuó. Entre ellos, y oiga las grandes luminarias que salieron después, Rabbi Meir, Rabbi Yosef, Rabbi Yehudá, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemyah y Rabbi Yohanan Asandelar, quienes llegaron a ser maestros y mantuvieron viva la ciencia divina. Así que todo esto que tenemos es para que tomemos conciencia que en lo que es el estudio de la Torá no hay jubilación. Este es un oficio, una labor sagrada que debe de acompañarnos, como ya dijimos, hasta el último suspiro de nuestras vidas. Entonces, en el caso de Jacob, al decirnos la parashá, Vayeshev Jacob, y se asentó Jacob, y moró Jacob, y residió Jacob, y se estableció Jacob. Reitero, de acá los sabios dicen que como que Jacob trató de relajarse espiritualmente, lo cual pues no fue avalado por el Creador del mundo. Así que sobre esta base, abramos la parasha de hoy. Parashá número 9, Vayeshev. Abrimos en el Sefer Bereshit, libro de Génesis, capítulo 37, versículos 1 y 2. Y leemos en hebreo. Dice, Vayeshev Jacob beretz megure aviv beretz Kenaan. Ele toldot Jacob, Joseph ben Sheva es Reshana, ayaroe et Echav betzon, behu naar et bene Bila, bet bene Zilpa, neshe aviv. Vayavo Joseph et dibatam ra'a el avihem. En español nos dicen estos versículos, habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph era de 17 años cuando pastoreaba con sus hermanos las ovejas. Él era un muchacho que solía estar con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, esposas de su padre. Joseph informaba las palabras malas de ellos. Ya aclararemos esto a su padre. Los versículos 3 y 4, veámoslos en la otra versión. Dice el 3, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, y viendo los hermanos o sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, sobre esto déjenme decirles, y lo reitero, alguna vez lo hemos mencionado, que nadie vaya a pensar que Jacob Avinu tenía hijos preferidos. Que nadie vaya a pensar que Jacob Avinu tenía hijos favoritos por encima de los otros o de los demás. Y esto lo comparamos. Si un rey tiene 10 hijos, en la sucesión real es natural
que quien va a ostentar el cargo de rey después de su padre será el primogénito. Y eso así ocurre en la vida cotidiana, en la vida normal, natural. Siempre en la sucesión real, el primogénito o el hijo mayor es el que está en esa línea de sucesión. Y por lo tanto a ese hijo primogénito, quien va a heredar el trono de su padre, es a quien tanto el rey como todos sus servidores se centran en él porque será el próximo monarca. Será el relevo, será el sucesor. En el caso de Jacob, sabemos que Reubén, lo vimos en la parasha anterior, Reubén ya perdió el derecho de la primogenitura. Por lo tanto, para Jacob sabemos que su hijo primogénito es Yosef. No es que lo elevó, lo colocó a propósito por encima de los demás, por preferencia, por favoritismo. Para Jacob, Yosef es su hijo primogénito. Será quien tomará después de él la batuta, el cetro, el trono, la vara. Será el toldot, el relevo o el sucesor de Jacob. Por lo tanto, al decirnos la Torá hoy, la parasha hoy, que Jacob pues se centra en Yosef, esto no es en ningún momento preferencia o favoritismo en ningún sentido, sino que siendo ahora Yosef el primogénito o el que tiene el derecho a la primogenitura, quien será el toldot de Jacob, pues es natural que Jacob Avinu emplea todo su tiempo, su recurso en este muchacho porque será su toldot. Les recuerdo lo que ya hemos visto del Zohar en otras sesiones, y hace poco lo vimos, que en la noche que Labán le entregó engañosamente a Lea a Jacob, Jacob suponía que esa noche estaba con Rachel o con Rachel. Entonces, Jacob, como hombre sagrado, como hombre místico, está en esa noche teniendo relaciones sexuales con, según él, con Rachel. Y al momento de poner su semilla en Rachel o en Lea, él cree que está poniéndola en Rachel y él está trayendo el alma de Yosef. Él está engendrando a Yosef, a su parecer, en Rachel. Así que el Zohar nos dice que no hay ningún problema, porque desde el principio Yosef fue a quien Jacob tuvo en mente para que fuera el primogénito. De hecho, él creía que estaba engendrando a Yosef en Rachel, cosa que sabemos que no fue así, pero esa era la intención y eso le fue avalado por el cielo, y el cielo mismo tomó en cuenta que Yosef es el que tiene los derechos de la primogenitura. Ahora, en el versículo 2, vemos en Yosef una cualidad muy, pero muy buena, que si no la tenemos, todos debemos de aprenderla, desarrollarla y practicarla en nuestras vidas siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. De hecho, en la buena cualidad que veremos ya en Yosef, por supuesto, esta es la misma naturaleza del Eterno, bendito sea Él. ¿Y cuál es esa buena cualidad? Dice el versículo 2 en la parte de en medio, versículo 2,
Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. En este caso, de ellos es de los hijos de Lea. Interpretemos bien este versículo. La segunda parte dice: y el joven, hablando de Joseph, estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Reitero, ellos se refiere a los hijos de Lea. Aclaremos esto. Bilha y Zilpa inicialmente eran sirvientas. Recuerde usted que cuando se casó Lea con Jacob, Labán le dio una sierva a Lea. Tiempo después, una semana después, cuando Jacob se casa con Rachel, también Labán le dio una doncella, una sirvienta, para que asistiera a Rachel. Así que inicialmente estas dos mujeres, Bilha y Zilpa, eran sirvientas. Nos dicen los sabios, 4 esposas tenía Jacob. Las hermanas Rachel y Lea y las sirvientas de ellas, Bilha y Zilpa, son las 4. Joseph solía estar con sus hermanos, hijos de estas últimas, como una forma de acercarlos y ayudarles a superar cualquier sentimiento de inferioridad que pudieran haber desarrollado a causa de su condición. ¡Qué corazón el de Joseph! ¡Qué corazón el de Joseph! Lo reitero, 4 esposas tenía Jacob, las hermanas Rachel y Lea y las sirvientas de ellas, Bilha y Zilpa. Joseph solía estar con sus hermanos, hijos de estas últimas, con los hijos de las sirvientas, como una forma de acercarlos y ayudarlos a superar cualquier sentimiento de inferioridad que pudieran haber desarrollado a causa de su condición. Esto dice mucho en bien de Joseph. No es el caso, pero ciertamente a cualquiera le podría ocurrir que los hijos de las sirvientas se sintieran que eran de otra categoría. Podía haber en ellos un espíritu de inferioridad, puesto que ellos eran los hijos de las sirvientas. Inicialmente fueron sirvientas. Posteriormente, Jacob las colocó en el estatus de esposas. Así que dejaron ese estatus de sirvienta, finalmente vinieron a convertirse en esposas oficialmente de nuestro patriarca. 4. Entonces, esto que vemos en Joseph nos hace ver cómo él manifiesta liderazgo desde muy joven. Desde muy muchacho, desde muy cipote, como decimos, manifiesta liderazgo. Recordemos que los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa son mayores en comparación a Joseph. Sin embargo, él está manifestando sensibilidad, calidad humana con ellos. De acuerdo a lo que hemos leído, si fuera el caso que los hijos de Bilha y Zilpa se sintieran con un espíritu de inferioridad o con una autoestima baja, o que se sintieran como que eran hijos de segunda clase, ahí estaba Joseph levantando la moral de ellos, animándoles. De hecho, él
los defendía de algún malentendido con respecto a los hijos de Lea. Joseph estaba ahí con esa calidad humana, cuidando de los hermanos, aunque son mayores que él, está cuidando de que no se sientan mal, que estén tranquilos, que son hijos de Jacob, Avinu, que son parte de las 12 tribus. Y en esto Joseph está manifestando la naturaleza del creador del mundo. Lo vimos en parashot anteriores, que en el caso de Lea, cuando ya Jacob toma por esposa a Rachel, Jacob hizo de lado a Lea. Por eso es que Lea es la menospreciada, la rechazada, la hecha a un lado. Entonces, al ver esto Hashem en los mundos de arriba, se compadeció de Lea y la dotó, la potenció, la bendijo, dándole hijos, alzando su cabeza, podríamos decir, consolándola, haciéndola sentir apapachada, haciéndola sentir que ella es amada, que ella es querida por el cielo, tranquila, yo estoy contigo. Y prueba de ello es que el Eterno le da hijos. O sea, esa es la misma naturaleza del Eterno. Entonces Joseph está con los hijos de Bila y Zilpa. Él está ahí levantándole siempre el ánimo, levantándole su autoestima, haciéndolos sentir que ellos no son de segunda clase o de segunda categoría, sino que son parte de las 12 tribus. Necesitamos desarrollar esta cualidad nosotros. Y mucho, por cierto. De hecho, todos los días casi nos encontramos con personas con quienes necesitan de un estímulo, de una palabra de aliento. Todos los días hay personas que necesitan que se les levante su autoestima, que se les eleve su moral, que se les haga sentir su valor como personas. Y es una naturaleza que todos debemos desarrollar. Cuando digo que esta es la misma naturaleza del Eterno, todos los días en nuestros rezos, en los rezos de la mañana, hay una parte en el Salmo 146, que esta la decimos todas las mañanas en el rezo de Shaharit, en las plegarias de la mañana, para que veamos cómo es la naturaleza del Eterno con los menos favorecidos, con aquellas personas que pueden sentirse con un espíritu de inferioridad en comparación a los demás. Leo en hebreo y después lo leo en español. Decimos todas las mañanas acerca del Eterno: Ose mishpat la ashukim, noten lehem la re'evim, Hashem matir asurim, Hashem pokeach ibrim, Hashem sokef kefufim, Hashem oheb tzadikim, Hashem shomeret gerim, yatom ve'almana ye'oded, vederech reshaim ye'abet, Imlo Hashem leolam, Elohaich Zion ledor vador, aleluya. En español decimos del Eterno: Él hace justicia a los oprimidos, otorga pan a los hambrientos. El Eterno liberta a los prisioneros. El Eterno da vista a los ciegos. El Eterno endereza a los encorvados. El Eterno ama a los justos. El Eterno protege a los extranjeros. Alienta a la viuda y al huérfano. Pero Él torcerá el camino de los malvados.
el Eterno reinará por siempre jamás. Tu Elohim, oh Zion, de generación en generación. Aleluya. Así que ciertamente la sensibilidad humana, la calidad humana, el ser solidarios con las personas que están atravesando por situaciones no fáciles en sus vidas y acercarnos a ellos para darles una palabra de aliento, para darles una palmadita, para decirle ánimo, adelante, tú puedes, eres obra del Creador del mundo, eres amado o amada de Hashem, eres especial, tu alma es especial para el Eterno. Él tiene grandes proyectos en tu vida, grandes planes para ti. Decirle, eres, en el caso de una mujer a otra, decirle, oye, si tú eres bella, arriba esos ánimos. Entonces, Yosef tiene esa cualidad tan hermosa que se pone del lado de los que pudieran sentirse en un momento inferiores a los demás. Y está ahí para animarlos, para darles palabras de consuelo y hacerles ver y sentir que ellos no son menos que nadie, sino que son los Bene Jacob, los hijos de Jacob, son parte de las 12 tribus de Israel, parte de lo que es el cimiento del mundo. Por supuesto que los demás hijos de Jacob no es que maltrataran o vieran de menos a estos hijos de las sirvientas. No, no era así. Sino que Yosef juzgaba equivocadamente. Yosef no tenía claro qué era el asunto ahí. Ahora, ¿por qué entonces Jacob distinguió a Yosef por encima de sus demás hijos? ¿Por qué? Nos dicen los sabios, Jacob amó a Yosef, oiga la razón, porque había previsto a través de una profecía que Yosef estaba destinado a ser una gran persona. Entonces, ¿por qué es que lo distingue, lo diferencia por encima de los demás? La respuesta es, Jacob amó a Yosef, porque había previsto a través de una profecía que Yosef estaba destinado a ser una gran persona. Sobre todo, Jacob amó a Yosef por sus conocimientos de Torá. Si bien Jacob brindó una educación basada en la Torá a todos sus 12 hijos, y se esforzó en criarlos como tzadikim, de hecho en la clase siguiente veremos que los 12 lo eran. Los 12 eran tzadikim. Dice, a Yosef le impartió más conocimiento de Torá que a los demás. Le reveló secretos acerca de la Torá que no había revelado a nadie. Además le transmitió todas las halajot que había estudiado en la yeshiva de Shemiever. Yosef luego repetía las halajot o las leyes o las enseñanzas que había aprendido de su padre a sus hermanos, pero los secretos de Torá se los guardaba para sí mismo. Jacob diferenció a su hijo Yosef, el estudioso, de los demás por una vestimenta especial de mangas largas en delicada seda. Esto es, distinguiéndolo como el primogénito, dándole a entender a todos los demás que él es el Toldot. Él es el sucesor, él es el relevo, él será quien le sucederá después de su muerte. Veamos de corrido y cerremos esta sesión. Vamos a leer hasta el versículo 11. Versículo 3 nos dice la parashá, versículo 3, y amaba a Israel a Yosef más que a todos sus hijos,
porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y vienen los conflictos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Claro, aquí Joseph viene y le echa más leña al fuego. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerde que Jacob es hombre sagrado, hombre místico, y al escuchar de Joseph estos sueños que denotan grandeza, liderazgo, señorío, pues él sabe perfectamente que se le dio una profecía que de él saldrían reyes. Entonces, cuando Joseph le cuenta estos sueños, Jacob medita en todo esto. Por supuesto que él tiene que buscar equilibrio con todos los demás hijos, y tiene que tratar la manera de calmar las aguas por el bien de todos. Pero en su interior, Jacob analiza: ¿qué significarán estos sueños? Esto que mi muchacho está soñando. De esto y más hablaremos en la próxima sesión. Be'ezrat Hashem. Así que nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá número 9, la parashá Vayeshev. Vamos a hacer Kiddush en este momento. Vamos a hacer las ceremonias en nuestras mesas de Shabbat y hacer estas conexiones bellas con la energía de este sagrado día. Así que disfrutemos de esta Kedushá, de esta santidad, de esta atmósfera sagrada que solo la tenemos en cada Yom Shabbat. Continuaremos mañana a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, Be'ezrat Hashem. Así que disfrutemos del Kiddush y de la primera de las 3 o 4 comidas en honor del Yom Shabbat. Shabbat Shalom para todos y será hasta mañana.